La propuesta para este bloque tiene que ver con la cuestión de la educación y básicamente con lo que estamos viviendo por estas horas. Ustedes saben que se llevó adelante durante la jornada de hoy el segundo día de paro en todo el país, pero claro, el eje y el foco está puesto en aquellas provincias que tienen conflictos más arraigados. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires todavía tampoco terminó de cerrar aquella paritaria que tiene un ofrecimiento del 12% en 2 pagos, en 2 tramos. Vamos a hablar con nuestros invitados y los voy a ir presentando uno a uno. Primero le voy a dar la bienvenida a Mariano Barrio, nuestro colega. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bien, Periodista de La bien. Nación, así que bienvenido. Gracias por estar aquí para este debate. A vos, voy a saludar a Silvana Carnicero Sanguinetti. Ella es docente de inglés, profesora de inglés, pero además es especialista en proyectos de telecolaboración. Después nos vas a estar contando qué significa. Bienvenido. Dale, Bárbara. Gracias. Y Flavio Uccino es nuestro tercer invitado. También es docente, es maestro y es consultor en educación. Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por invitar. Bueno, cuando uno empieza a pensar en este conflicto, lo primero que se nos viene a la cabeza es una especie de déjà vu, ¿no? Es como sentir que esto ya lo vivimos, que ya pasó, que está otra vez ocurriendo. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes cuando desde lo más interno del trabajo y de la profesión de cada uno se vuelven a encontrar con un marzo casi igual o casi repetido de los marzos anteriores? El que quiera empezar tiene la palabra. Mariano. Mira, yo creo que el hecho de que sea tan repetido este conflicto y además el hecho de que el primer tema en la agenda, por lo menos declamado por el gobierno, es que hay que luchar contra la pobreza, me haría pensar que el gobierno debe tomar el toro por las astas. Ya está muy bien que hay que exigir que los maestros vayan a clase, que los chicos tengan clase, que no haya paros, y yo estoy de acuerdo con eso, pero de alguna vez por todas hay que tomar el toro por las astas y creo que hay que empezar a asignar prioridades en los recursos. Hoy, por ejemplo, tenés que la provincia de Buenos Aires recibe formalmente 20.000 millones más de pesos por el pacto fiscal que se firmó en diciembre del 2017. Está bien, esa plata antes le iba como giro de la nación, ahora la tiene como recurso propio. Exacto. Es decir, el dinero es el mismo, pero ¿qué se va a hacer con esos 20.000 millones de pesos? Obra pública. Entonces digo, quizás hay que empezar a pensar en si todo tiene que ir a obra pública o si hay que empezar a reestructurar en serio los sueldos de los docentes, porque para combatir la pobreza el único camino que existe es mejorar la educación. Y la educación es prioridad total. Por un lado, de los chicos de 0 a 17 o 18 años. Sí. Y por otro lado, hay que focalizar muy fuertemente hoy la educación en los jóvenes de entre 18 y 40 años que perdieron el tren de educación y que están recibiendo, en el mejor de los casos, un plan social que no tiene ningún tipo de contraprestación laboral ni contraprestación en formación y también es una víctima de la mala educación. Ahora vamos a ir con... Para cerrar el tema, quizás menos asignación de recursos a los programas que dan visibilidad y más asignación de recursos a cambiar una historia que ya tiene décadas de crisis. Bueno, a propósito de eso, quiero proponerle, después les voy a preguntar a los dos que son docentes, cuestiones que tienen que ver con lo de presupuestos y demás, pero a propósito de historia, y ya que lo tenemos a Nico aquí, hablemos un poco de esta cuestión que planteaba recién nuestro colega Mariano Barrio. Digo, hay una cuestión que tiene que ver con la degradación histórica de la educación en nuestro país. Sí, todas las generaciones, Lore, nuestros padres dicen que nuestra educación fue peor que la de ellos, nosotros decimos que la educación de los chicos es peor que la que tuvimos nosotros, nuestros abuelos probablemente hayan dicho lo mismo. Antiguamente era normal una persona con primer, segundo grado se podía desempeñar laboralmente, una persona con el título sin título secundario con tercer año ya estaba calificada, un perito mercantil era un auxiliar contable y a medida que van exigiéndose cada vez más cosas para el mercado laboral también decae la calidad educativa y hoy ninguna empresa tomaría a alguien si no está como estudiante avanzado en administración. A medida que fueron pasando los años, tenemos, a ver, desde el punto de vista básico que se puede percibir en educación cívica, que con cada dictadura y con cada gobierno democrático las iban cambiando, educación de responsabilidad social, de realidad social americana, ERSA y todas esas cosas, ya tenés una linda ensalada. ¿Cómo hace para capacitarse un profesor que después le cambian la materia y lo que estabas dando no sirve más? Y ni que hablar cuando cae la última dictadura y empieza un proceso de desmilitarización de las universidades y de los colegios nacionales y es como que en cierto punto se fue al otro extremo. ¿Sí? En cierta medida se fue al otro extremo y ahora nos encontramos con
que cuando empezamos a revisar Sí. esos antecedentes, nos encontramos con un montón de personas que dijeron, este sistema ya no sirve más, pero ese es el sistema que los había educado a ellos. Claro. Habló Mariano de recursos, habló Nico de cuestiones que tienen que ver básicamente con los contenidos o fundamentalmente con los contenidos y con cómo fueron progresando. ¿Es una cuestión de contenidos? ¿Es una cuestión de recursos? ¿Es una cuestión de las dos cosas a la vez? Empiezo por la dama. Sí, yo creo que es una cuestión de las dos cosas a la vez. Es decir, quizás los recursos tienen que llegar a las escuelas para evitar que el docente no solo tenga dificultades económicas a nivel salarial, sino que tampoco corra una carrera de obstáculos. Es decir, bueno, yo estoy acá principalmente por la nominación al Global Teachers Prize, por proyectos de telecolaboración. Claro. Y telecolaboración implica conectar a chicos de distintas partes del mundo a través de proyectos educativos, claro, de diversos temas. Pero bueno, ¿qué hacemos con eso cuando por ahí no todas las escuelas tenemos internet? Claro. O por ahí no están las computadoras para que los chicos trabajen? Ponemos los celulares, no ponemos los celulares. Sí. Yo trabajo en 2 escuelas distintas, contextos distintos. Una escuela técnica del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y una escuela parroquial en provincia de Buenos Aires. Y ninguna de las 2 son escuelas de alta disposición tecnológica. Claro. Es decir, en la escuela parroquial tengo un aula de informática, pero compartida entre los 2 niveles, que la usa principalmente la profesora de informática, no está abierta a que todos los docentes puedan ir. Lo puedan utilizar. No solo porque no esté abierta, claro, por decisión directiva, sino porque la necesita el profesor de informática. No están los recursos. No están los recursos. Exactamente. Y en la escuela técnica, bueno, tenemos una pizarra digital. Hay algunas impresoras 3D que fueron llegando. Lo que no es poco, ¿eh? Lo que no es poco. Yo fui a un colegio técnico y no teníamos absolutamente nada. Está bien que fue pero hace por un tiempo ejemplo, atrás, pero no había nada. Bueno, nada. Internet no funciona, tenemos computadoras por ahí de plan Conectar Igualdad, pero que ya dejaron de funcionar o muchas están en reparación. Entonces contamos mucho con los celulares de los chicos, quizás. Estamos hablando de nivel secundario. Nivel secundario. En el caso de Flavio, ¿es nivel primario? ¿Sos maestro de primaria? Ya no. Ya no, pero fuiste maestro de primaria, digamos. Sí, fui maestro de primaria. Mira, me parece que lo primero que habría que hacer es separar los temas. Por ahí te cambia un poco el camino, pero el problema salarial docente es un problema económico, no es un problema educativo. En realidad acá hay un problema que es la inflación en la República Argentina. Y lo que se hace todos los años, y por eso todos los años tenemos este problema, es el ajuste por inflación de los salarios docentes. Si ese ajuste por salario es menor o igual o no es lo que demandan los gremios docentes, tenemos conflicto. El primer día de clase es un día bisagra para que los gremios docentes terminen apretando a la sociedad en un lugar donde no empezamos si no nos dan lo que necesitamos. Claro. Entonces digo, por un lado eso, por el otro lado el salario docente en sí, hoy, como dije recién, se ajusta por inflación. Lo que habría que pensar es si el salario docente en realidad está bien estructurado. Si no, necesitamos, de alguna u otra manera, cambiar el por qué le pagamos un docente hoy en la Argentina. Hoy en la Argentina le pagamos a los docentes por 2 cosas. Primero por su título y después por su antigüedad. No pagamos ni por su capacitación, claro, no pagamos ni porque trabaje en una zona vulnerable, no claro, pagamos por ningún de lo que se llama técnicamente incentivos selectivos para poder hacer que la carrera de un docente no sea siempre ascender para ganar más. Claro. O sea, dejar de estar con los chicos y ser director o supervisor, sino para seguir estando con los chicos, pero con mejor formación. En un ratito te quiero preguntar, y me interesa mucho lo que nos puedas contar sobre eso, ¿qué pensás que pasa a la hora de la discusión que estos temas, desde los representantes gremiales, no aparecen? Ahora en un ratito me lo contás porque quiero que Nacho nos cuente datos, porque necesitamos esos datos para saber qué pasa con las escuelas públicas en todo el territorio argentino. Mirá, los datos que uno recoge hablan de una decadencia permanente, en particular en la maldita década ganada, porque fíjate vos qué pasó entre 2003 y 2015. La cantidad de alumnos en las escuelas primarias estatales cayó en un 12%, o sea, una migración masiva de alumnos a las escuelas privadas. Al mismo tiempo, la cantidad de docentes aumentó en un 19%. Esto en números, expresado en números, significa que 434.000 alumnos se fueron de la pública a la privada. Y un datito más.
mientras en la provincia de Buenos Aires, que es la más poblada y la que tiene mayor plantilla docente, se discute el ajuste salarial. ¿Saben qué pasó? Un tercio, en ese mismo periodo, un tercio de los docentes no están en las aulas, por dos razones. Porque hacen tareas administrativas o porque están de licencia. Bueno, sobre esta cuestión, me parece, sobre el final, tenemos muchas cosas para decir y seguramente cada uno de ustedes tiene experiencias diferentes sobre la cuestión. Es uno de los temas centrales y urticantes, por sobre todas las cosas, para los representantes gremiales cuando se habla del presentismo, ausentismo o como lo quieran llamar cada uno de ellos. ¿Qué dicen ustedes y qué piensan, ¿no?, sobre esa situación? Es que yo creo que todo lo que se dijo en esta ronda creo que es incuestionable, nadie lo puede poner en duda. El tema de los contenidos es fundamental. Ahora, si no se parte de la base de determinar políticamente cuál es la decisión política, de dónde van a salir los recursos para poder poner en marcha todo ese mecanismo, discutir salarios mediante los incentivos selectivos, como decía él, digamos, pegar un salto de calidad por encima de la inflación para el docente, para que los docentes tengan incentivo para no tener que pedir licencia o para que haya la cantidad de docentes justas que tiene que haber en las escuelas. Todas esas discusiones son posteriores. Primero tiene que haber una decisión política de encarar con seriedad el tema de educación. Sí. Y yo creo que en la Argentina nunca se tomó esa decisión política porque siempre las prioridades de la política eran otras. Eran inaugurar, cortar cintas, ya vienen las próximas elecciones. Y creo que ha llegado el momento de decir, bueno, dejemos de tomar el docente como una variable de ajuste, exijámosle que no vaya al paro, digamos, todos los días o que tengamos 20, 30, 40 días de paro, pero al mismo tiempo tenemos que tomar en serio la discusión de los recursos. De los recursos y no solamente en los salarios, sino en la capacitación. En la capacitación, Digo, me parece que ese es en la infraestructura, un tema central también. Claro, en la infraestructura, en los elementos técnicos, Si en no, la a lo mejor vamos a tener tecnología. maestros mejor pagos, pero con pocos recursos o con poca capacitación a la hora de lo que le llega a los alumnos. Digo, esta es una sensación que me parece que está ahí un poco rondando. Con el tema de gastar recursos, se gastaron miles de millones en computadoras. Hay que decirlo como es. El problema no es cuánto gastás, sino en qué gastás. Las computadoras acá salían entre 300 y 350 dólares. Claro. Y una computadora que era quizás un poco mejor, Uruguay la compraba entre 50 y 100 dólares, depende el momento. Entonces, no es un problema de cuánto gastás, sino en la inteligencia del gasto. Flavio tenía algo para aportar Sí, a lo que se debatió recién. Varias cosas, un montón ya a esta altura, como 300. Pero, a ver, la primera cosa que me parece que hay que remarcar es los gremios docentes, como cualquier gremio, su interés es el interés de los trabajadores. Por lo tanto, digamos, poner en el centro de la escena solo a los gremios docentes, me parece que nos estamos equivocando. Ajá. Pero la noticia es esa. Hoy Ya la sé, noticia justamente, pero es digo, los el gremios docentes. problema es el gremio docente, pero como vos bien decís, hay una decisión política. Por ejemplo, tomemos un tema que son las licencias. Las licencias, hay un estatuto del docente que marca que un docente puede faltar tantos días. Si se controla mal o bien el tema de las licencias, es una capacidad del Estado para mejorar su control O una incapacidad. o una incapacidad para no realizarlo. Pero por el otro lado, hay una decisión política que podría ser tranquilamente de las legislaturas locales en todas las provincias, de cambiar ese estatuto docente, si creen que ese estatuto realmente no es el estatuto que necesitamos los docentes en este momento. Entonces digo, poner siempre en el lugar, en el centro, al gremialista. Por supuesto, muchas veces confundir gremialistas con docentes, que esto también tenemos que tener en cuenta, que no es lo mismo. Hoy hay una gremiación menor al 60% de los docentes en la República Argentina, o sea que hay casi 40 y pico % de docentes que no están agremiados a ningún gremio. Claro. Entonces digo, poner en el centro me parece que desnivela y desvía la discusión. Creo que el problema educativo es un problema educativo. Acá hay una cuestión muy fuerte que tiene que ver con el abandono del ámbito público. Acá creo que alguien, no sé quién de ustedes, se planteaba, pero es el abandono del ámbito público de muchos de nosotros que hemos abandonado y mandado a nuestros hijos a escuela privada. Digo, hay una falta de demanda de la sociedad para que la escuela pública sea mejor que lo que es. Entonces digo, me parece que hay que empezar a matizar un poco las cosas. Entiendo que
Voy a nombrar una persona que la verdad que no tengo por qué, pero digo, entiendo que a todo gobierno le viene bien un Baradel, pero en realidad Baradel no es el centro de la escena. Bien. Igual Nico, sí. una pregunta que uno se plantea, ¿no? O sea, si tiene que haber una decisión política, ¿cómo se hace para abordar cualquier decisión política cuando hay 17 gremios docentes solamente en la ciudad de Buenos Aires y no es el centro del problema, porque el problema siempre está en la provincia de Buenos Aires? ¿Y cómo hacemos con esos gremios que quieren concentrar la capacitación, o sea, auditarse ellos mismos la capacitación? ¿Cómo hacemos para marcar la tarea de ella? O sea, la tarea que hace ella no está contemplada por ningún sistema. Claro. La política pública... O sea, nos quedamos en un sistema educativo y gremial modelo 1940. Las políticas públicas tienen que ser definidas y desarrolladas por los gobiernos y los estados. Con 17 gremios es complicado. Los gremios pueden defender o no, bien o mal, los intereses de los docentes. Y a lo mejor tienen hasta una participación, pero no una decisión. El problema es que el Estado, durante los últimos años, abandonó ese ámbito y le dejó a los gremios, como vos bien decís, todo el tema de capacitación u otros temas más. Y también el control en la provincia de Buenos Aires, los gremios docentes participan del control de las licencias médicas, con lo cual se controlan a ellos mismos. Sí, ahí hay una cuestión que es una especie de mix y demás. Pero perdón, no la quiero dejar afuera a Silvana, porque también me quedo pensando en que, frente a lo que decía Nico recién sobre el modelo que atrasa muchísimo, tanto el gremial como el educativo, lo que planteaba recién Flavio. Digo, yo pienso en Silvana con sus proyectos y con este premio, o por lo menos ser finalista, como estar entre los finalistas del, quiero decirlo bien, Global Teachers Prize de este año, 2018. Digo, ¿cómo se condice una cosa con la otra? ¿Cómo se hace para trabajar desde el avance tecnológico en este contexto? Claro, lo que pasa es que, bueno, lo que está pasando es que hay innovaciones, hay casos como el mío en las escuelas, pero es como que son islas. Por ahí tenés un docente en una escuela haciendo determinada cosa, que a veces lo publica, que a veces participa en un congreso porque se anima, pero no hay un movimiento desde el sistema para empujar al docente que hace o que quiere hacer y darle ese acompañamiento. Porque por ahí tenés trabas desde los horarios, desde que si vos querés ir a una capacitación en serio, también se juega el tema de, bueno, licencia, no licencia, para qué se usan las licencias. Entonces, bueno, el tema es cómo hacer que estos casos, como el mío, un poco lo que busca la fundación que da este premio, es visibilizar buenas prácticas. Y tratar de que esas buenas prácticas se contagien. O sea que vos ya estás reconocida, a pesar de todavía no se sabe, ya estás reconocida. Exactamente. A pesar del sistema, no gracias al sistema. Claro, es decir, yo siento que sí, que de alguna manera sí, es la voluntad propia del docente que hace. El perro verde. El perro verde, claro. Bueno, más o menos. En este contexto y frente a lo que está planteando nuestra invitada, a mí me gustaría proponerle a la mesa un debate que está relacionado y que tiene que ver también con un tema de estos últimos días. Estamos hablando de aborto despenalizado, aborto legalizado o no en la Argentina, y nos debemos una charla puertas adentro, y la educación se la debe también, respecto de cómo educar sexualmente a los chicos en las aulas. Digo, esto es una ley de hace ya un largo tiempo, 2003, si no me equivoco, es la ley en que fue sancionada, y no está pasando nada prácticamente en las escuelas. ¿Es así? ¿Lo ven ustedes así? Yo no soy un experto en educación y menos en cómo está la educación sexual en las escuelas. Yo sí creo que hay que hacer todo lo posible para tener una profunda educación sexual, una gran promoción a nivel de los medios que tiene el Estado nacional y los estados provinciales, así como hubo una campaña, ¿se acuerdan?, que fue feroz para el uso del preservativo con el SIDA. Hoy, esa campaña hoy no se escucha. Se abandonaron las campañas de uso del preservativo. Claro. El SIDA dejó de ser mortal, entonces ya no hay... Claro, pero bueno, ahora podrías grave, aplicarla a la campaña de prevención contra el embarazo no deseado. Lo veo a Flavio haciendo caras. El embarazo no deseado también puede llegar a ser mortal por partida doble. Entonces, ¿por qué no se hace una campaña de esa naturaleza? Enfocar una campaña en todos los frentes en términos de educación sexual, desde el colegio, desde el que el menor puede acceder a una educación sexual, hasta las capas medias y adultas de la sociedad, ¿no? ¿Flavio? No, estaba pensando si
si los cambios sociales van más rápido que nosotros nos quedamos atrás. Y en realidad esto tiene que ver con eso. Es cierto que desde el 2003 hay una ley a nivel nacional y hay una ley a nivel local también discutida y aprobada en la legislatura. Creo que habría que revisar las leyes igualmente, porque las leyes digamos, una ley no termina construyendo un hábito. Entonces, algunas veces los legisladores, por esta cuestión de la inflación legislativa, terminan aprobando leyes que después no se pueden aplicar o se aplican mal. Por el otro lado, me parece que digamos, es un tema que durante muchos años fue tabú en las escuelas y en la sociedad, en las familias. Por lo tanto, necesitamos que los docentes también tengan un nivel de preparación para poder abordar estos temas. Exactamente, yo creo que no los docentes se Hablo de un caso sienten... personal. Yo tengo 49 años. A mí a los 12 años, sexto grado, de un colegio privado, yo fui al colegio San Agustín, que queda en las Heras de Agüero, me enseñaron educación sexual. Yo ya sabía cómo era todo el aparato, todo el funcionamiento y demás. Sí, y pero estoy hablando del año 80. biológica. Pero eso es biológico. Claro. Era de la dictadura Pero bien, militar. como dice Nico- Y ahora Nicolás, tiene distintas aristas la educación exactamente. sexual. que- además está Bueno, cruzado pero por el tema actualicémosla. género. Yo terminé la ¿no? secundaria Perdón. en el 99 y mi educación sexual quedó en manos de mis padres con todo Claro, el dolor de bueno, cabeza bueno, que es ahí- para el hijo Perdón, y para los padres tener que abordar ese Tratemos tema. de ir hablando de a uno para poder escucharnos todos, para que no quede ahí como flotando en el aire. Me parece Es que el es bueno tema del poder sexo, contar cada una de las cuestiones personales que nos pasaron, pero me quiero quedar primero con lo que decía ella con respecto a las diversidades Exactamente, de abordajes porque yo en siento realidad. que desde la escuela, bueno, se están haciendo cosas, pero por ahí esto que la ley dice que hay que trabajarlo de manera transversal, creo que no está pasando tanto como debería pasar, como la ley dice, porque no sé si todos los docentes nos sentimos tan preparados para abordarlo con los alumnos, para responder las preguntas que pueden tener los alumnos, desde distintos matices, ¿no? Y Nacho, decías... Una pequeña reflexión. Hace mucho tiempo nos estamos acostumbrando los argentinos a dejar todo en manos del Estado. O sea, el Estado nos tiene que proveer desde el nacimiento hasta la muerte. Y me pregunto si la mala educación no obedece a que quizás el Estado no puede responder a ciertos requerimientos que vienen de la familia. Es decir, ¿cómo le pedimos a un docente que eduque, y que eduque, si se quiere, también sexualmente. a un chico, si en la casa el valor que tiene la educación es nulo porque se deja en manos del Estado? Bueno, interesante para pensarlo, pero digo, bueno, ¿cómo responder a eso? No sé si alguno de los especialistas Incluso de quiere forma más responderle. práctica, ¿cómo hace un docente para impartir educación sexual si hay padres de alumnos que por ahí no están de acuerdo con que reciban esa educación También. sexual o en la forma que se está dando esa educación sexual? Porque la educación sexual biológica, nadie se oponía a la educación sexual biológica porque, bueno, iban explicando cómo funciona el aparato reproductor masculino, el Claro. aparato reproductor Sí, es femenino. biología, en realidad. Ahora, anda a hablar de masturbación, anda a hablar de... Menstruación. Anda a hablar de orientaciones sexuales y todo eso delante de chicos con padres que por ahí no tienen tantas ganas de que sus hijos... O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Las Yo experiencias- creo que el Estado debería, en ese sentido, decir, no, bueno, lo siento Coordinar y mucho, están en el manejarlo. colegio, en A el ver, colegio se los educa. Yo soy muy seriófilo, ¿no? Y digamos, aquellos que no han visto Merlí o Rita, yo lo vi, se no. van a encontrar que en otros países ocurre más o menos lo mismo. Sí, es verdad. No es que nosotros estamos fuera del planeta o estamos atrasados en la prehistoria del planeta Tierra. Creo que el problema, digamos, la forma de abordar las problemáticas cambian. A lo mejor en Rita o en Merlí, para aquellos que no la vieron, una serie danesa y una serie española son diferentes. A mí me parece que lo que debiéramos pensar en todo caso es cómo hacemos para volver, y retomándolo con el tema anterior, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos para pensar en el recurso más importante que tiene una escuela, que es el docente? La formación de ese docente, tanto de grado como de posgrado y a lo largo de toda su carrera docente. ¿Cómo hacemos para que vaya implementándose y acercándose cada vez más a las necesidades que la escuela Te tiene? quiero preguntar sobre eso, porque no quiero dejarlo pasar. ¿Hay un interés real, digamos, existe la vocación, la famosa vocación de los docentes, sigue existiendo? Porque uno a veces tiene dudas acerca de esto. No quiero ponerme en contra de los docentes, digo, soy hija de una docente, 32 años de docente en la provincia de Buenos Aires, y amo la docencia y amo a mi madre, obviamente, pero digo, ¿sigue existiendo la vocación docente? Uno a veces tiene la sensación de que no es tan así. Mira, yo creo que no podemos dejar en manos de la vocación todo. Eso también hay que pensarlo.
Lo que nos está ocurriendo, me parece a mí, es que la docencia termina siendo algo así como una segunda posibilidad frente a otras cuestiones, a otras profesiones que no pueden abordar los chicos. Y es una profesión que rápidamente se ingresa en el mundo laboral. Entonces, rápidamente se obtiene un recurso para esto. Digo, yo creo que hay una vocación, creo que los docentes, tal cual creo que sí, acaban de sigue. explicarlo, trabajan contra el sistema, como decía Nicolás, Yo o creo que a sí pesar del sigue sistema. existiendo la vocación docente. Lo que pasa es, bueno, volvemos a esto de a veces los recursos, las capacitaciones. Si yo, por ejemplo, en la escuela tuve la posibilidad de dar una capacitación y si bien teníamos el espacio, es decir, se gestionó la capacitación, pero bueno, cuando llegó el momento, y bueno, yo estaba dando una capacitación de TIC, por ejemplo, sin computadoras. ¿Y qué es lo que te motiva a vos a seguir adelante? Principalmente el trabajo que veo en los alumnos y cómo reaccionan los alumnos, el ver el sentido de orgullo que los chicos tienen cuando logran hacer determinadas cosas, cuando logran determinados productos y el pensar que desde lo que yo hago, si bien van a necesitar muchas cosas de la sociedad y mucho acompañamiento, que les puede cambiar la vida o que de alguna manera puede influenciar en su futuro. Vocación. Por eso, tenés. no, Vocación. pero Eso es vocación. Afortunadamente. lo que dice es muy importante, porque a mí me parece que muchas veces, no lo digo por ustedes en particular, pero desde los medios se construye una imagen de la escuela que no es del todo tal cual como la cuentan. Y un poco yo comparto con lo que decía él de que no estamos aislados del mundo y cuando, por ejemplo, cuando la Fundación decide hacer este premio, la Fundación Marquis, para reconocer a los docentes, es justamente por eso, porque en todas partes del mundo la educación suele ser noticia por lo negativo. Quiero preguntarles para redondear y para Entonces, ir finalizando. ¿Creen que podemos llegar a ser contemporáneos de quien se anime a poner el cascabel al gato en la educación en la Argentina a la hora de tomar una decisión política real de un cambio? Yo soy bastante pesimista en eso, lamentablemente. Yo creo que repito lo de Mariano porque me parece que es buenísimo, es una decisión política. Acá es una decisión política y tiene que ver con una sociedad que en definitiva reclame a sus dirigentes, no hablo de dirigentes solamente políticos, de toda su dirigencia, que esto se transforme. Lamentablemente no lo veo. No sos optimista. No soy optimista. Silvana. Yo soy optimista, pero creo que falta mucho, creo que tenemos mucho camino por recorrer. Mariano. Soy optimista porque por lo general las grandes decisiones políticas vienen después de grandes crisis y la educación está pasando por una crisis. No puede ser eterna esta crisis. Les quiero agradecer a los tres por haber venido y por Bueno, enriquecernos gracias. también en este debate y en esta charla. Gracias por haber venido.